Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en el 10º episodio ya de ¿En qué mundo vivimos? Llevamos prácticamente un año de charlas y de reflexiones y tal. Y hoy están con nosotros Andrés Vélez, que es doctor en Sociología y profesor de la Universidad del Valle. Pancho Córdoba, que es magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educativa, diplomado en Filosofía, Sociedad y Cultura. Juan Jesús Morales, desde Chile, que es doctor en Sociología y profesor de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y yo, que soy Alberto Ribes, y soy doctor en Sociología y profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy tenemos un libro muy interesante, como bueno, viene siendo habitual, que es este Tiempos nihilistas de Wendy Brown, que es un librito corto que engaña, como comentábamos antes de iniciar la charla, engaña porque es muy breve, pero realmente es bastante denso y es bastante profundo. Y luego está muy ligado a este libro de la política y la ciencia de Max Weber. Es una reflexión sobre la política y la ciencia de Max Weber, de la política como vocación y la ciencia como vocación de Max Weber, que yo tengo en esta edición preciosa del año 76 de la Pléyade, que es una editorial argentina, que es estupendo y que he aprovechado para releer estos días. Por culpa de Wendy Brown, o gracias a Wendy Brown, una de dos, he repasado este texto. Y nada, por abrir boca simplemente había pensado leer para la gente que nos escucha y tal, un breve fragmentito del libro de Wendy Brown, de Tiempos nihilistas, en el que describe un poco cuáles son las consecuencias o dónde se ve el nihilismo en estos tiempos, ¿no? Para que quede más claro lo que es ese concepto de nihilismo, ¿no? Entonces os leo muy brevemente, muy rápido. El nihilismo se manifiesta hoy como un caos moral omnipresente o una falta de sinceridad, pero también como una afirmación de poder y deseo despojada de la preocupación por rendir cuentas no solo ante la ética, sino también ante la verdad, la justicia, las consecuencias o el futuro. El nihilismo se revela en la ruptura despreocupada, incluso festiva, de un pacto social con los demás y con las generaciones venideras que se manifiesta en el discurso y la conducta cotidianos, especialmente en la derecha, aunque no solo en ella. Se manifiesta en la indiferencia deliberada hacia un planeta y unas democracias frágiles. También en la normalización del engaño y la delincuencia, tanto en las altas esferas como en las bajas, y en el repliegue masivo hacia lo trivial, lo inmediato y lo personal. Bueno, me parece maravilloso el recorte este y está muy, muy bien. Y nada, para abrir boca simplemente, pues por situar un poco el nihilismo en qué se manifiesta, nos hemos visto reflejados todos en ese fragmento, ¿no? En los tiempos que nos toca vivir, y vamos un poquito a las primeras impresiones, a ver qué os ha parecido el texto. Yo digo que de entrada que me ha gustado, es la segunda vez que lo leía. Y esta segunda vez me ha gustado mucho más y me ha hecho pensar muchísimo más, ¿no? Me parece un libro que es un libro para pensar con él. No, ya entraremos en detalle y no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que plantea Wendy Brown, como tampoco con las que planteaba Weber, pero sí que me hace pensar sobre los tiempos contemporáneos, ¿no? Que me parece que es la función fundamental, ¿no? O una de las funciones fundamentales de este libro. Así que nada, os dejo que deis una primera impresión y vamos entrando en materia. Bueno, entonces entro yo. Tiempo nihilista, Wendy Brown. ¿Qué decir así de abrebocas, como dices? Pues que está muy bueno para poder, como te tocó, como lo hiciste, Alberto, de releer, volver a Max Weber con estos temas sobre la ciencia y la política. Así que es una gran oportunidad de ver esas ideas, de leerlas y de ponerlas en este contexto que está tan conflictuado con el tema de lo que sucede en la ciencia, en la universidad, en tantos espacios sociales. Así que, pues, hace
me ha permitido, igual que a ti, volver a repasar estas ideas de Max Weber. Siempre Max Weber presente, muy importante. Así que, pues nada, oxigenarnos un poco, y con relación a la cita que nos compartiste, digamos, para poder tener el concepto allí de presente, pues nada, quiero subrayar esta idea de rendir cuentas, ¿no? Que me parece que es como lo que nos ha llevado todo esto, de decir, nadie rinde cuentas de nada, todo el mundo estamos allí, no sé, con una falsa libertad de ataduras o irresponsabilidad, como estaría en el texto planteado. Entonces me gustó, digamos, lo que compartiste para poder entrar allí en esto y preguntarnos más adelante sobre las cuentas desde la ciencia, desde la academia, desde la política, desde la sociedad, a ver qué es lo que surge de todo esto. Así que pues por allí doy mi primera impresión, y pues nada, un saludo a todos. No se te oye. Decía que fuera Juan nomás porque yo vengo a aprender hoy día. Después opino yo. Voy a escuchar a los doctores primero. Bueno, gracias Pancho por la palabra, y sobre todo gracias a ustedes por la invitación a este espacio, a este programa, en el que, bueno, uno viene a aprender y también a aportar de manera humilde y modesta. Y en relación a la primera impresión del libro, yo creo que fue un libro, por lo menos de mi parte, de menos a más, ¿no? Que me fue gustando según me iba adentrando en el libro. Creo que también la primera impresión así general que tengo, creo que es un libro para pensar con Weber y también contra Weber, ¿no? Y también algunas cosas, como bien decía Alberto, podemos estar de acuerdo en lo que era el autor, ¿no? El propio Weber, y también contra algunas de las posturas que Weber tuvo en su momento. Y sobre todo quería destacar eso, ¿no? El ejercicio que hace Wendy Brown de traer a un autor podemos decir, conservador, más centrista, ¿no? Recuperarlo desde la postura que tiene Wendy Brown como una teórica feminista de izquierda, ¿no? Yo creo que también hay como un ejercicio importante, ¿no? De desafío también a su sector, ¿no? Al progresismo, en este caso yo creo que un progresismo más estadounidense, decir, bueno, podemos mirar en este autor conservador algunos elementos que podemos aprender. Y luego también es en el plano, podríamos decir, un poco más político-intelectual y más disciplinar el ejercicio de recuperar a los clásicos, ¿no? de la teoría social, la sociología, como el propio Weber, que yo creo que es algo muy meritorio de ese libro, y sobre todo a estas famosas conferencias de Weber, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito también mi impresión, para luego también adentrarnos, si quieren, en este ejercicio de qué recuperamos de ciertos autores, cómo lo traemos al presente, y también a mí esa parte que hace Wendy Brown de contraponerlo en la política actual o con la política contingente en Estados Unidos, creo que hay algunas cosas interesantes. Eso sería como mis primeras impresiones. Bien, estupendo. ¿Qué librazo? Yo les comentaba a los chicos ahí en el off, como un texto de un ensayo de 117 páginas. Si no menos, fue como, bueno, lo leo un par de días antes y estamos, y no, gente. Si lo van a leer, lleven una lapicera, una hojita, un destacador, alguna cosa, porque es para paladear el texto. Y también me hizo evidentemente darme cuenta de que los conocimientos, las formas que uno había interpretado a Weber, uno también queda corto, ¿no? Yo vi justo ese texto sobre el tema de la política, ¿no? Y la ciencia, en primer año, entrando a la universidad, y claro,
y se hace una lectura muy por arriba, por así decirlo, o uno queda con ciertas impresiones, ciertas cosas, pero Wendy Brown, y lo que pasa por lo general cuando uno lee alguien que analiza a los autores, ¿no? También uno ve otras cosas y me pareció que hay que retomar a Weber, sin duda. Y no sé si les pasa a ustedes, chicos, que esta cosa de estar constantemente retornando, no sé si les da la impresión de que estuviésemos como de alguna manera dándonos cuenta que no hemos resuelto nada aún. ¿Les parece, no? Como que Weber estaba haciendo lo suyo ahí a principios del siglo XX, y con esta República de Weimar encima y toda esa crisis, ¿no? Y nosotros estamos con Milei, con Trump, con etcétera, y tomando una autora bien progre, de izquierda, muy rico leerla, y vuelve para atrás. Y vamos a Nietzsche. Yo el otro día estuve leyendo de nuevo a Maquiavelo, y claro, después uno vuelve, ¿no? A todos estos autores, todavía no nos movemos mucho. Que esa es la primera impresión que me dio al leer el texto, de que estamos como seguimos con ciertos problemas. Hace más de, al menos 200 años, ¿no? Lo segundo que me llama mucho la atención, o que quiero decir, es que con Alberto me interesé más por la modernidad. Además me envió su libro, es un amor este caballero. Yo recomiendo ser amigo de Alberto a todo el mundo. Y cómo la separación, la libertad de salirnos de lo teológico, ¿no? Como centro, y entrar en esta confianza en la razón humana y en esta autocapacidad de darnos orientación, nos dejó, según estos textos, completamente perdidos. Y esa centralidad también me hace sospechar de que o es realmente un Big Bang en la evolución de la especie humana, o estamos también perdiéndonos otras centralidades. No sé qué otra cosa, una cuestión que me puse a pensar, pudo haber sucedido en ese tiempo, que no sea solamente la ruptura entre lo divino y lo terrenal, por así decirlo, entendiendo lo terrenal como esa capacidad del hombre, ¿no? de hacerse cargo de su existencia material sin fuerzas divinas. Porque si no, habría que volver un poquito a estudiar teología política. Es decir, retomar esos autores, los textos, ¿no? Sobre cómo pareciera ser que el orden social y la estructura de poder requieren entidades metafísicas, ciertas abstracciones complejas que las nombramos sin saber qué son, como orientadores. Entonces, no sé si me explico como en el lugar donde me deja todo este texto, ¿no? Como en ese punto, como que me vuelve religioso, en cierto sentido, como que pareciera ser que sin estos elementos metafísicos no funciona. Y Weber intentó lo suyo, Wendy Brown lo tira de vuelta, metiendo la pasión. Entonces, no sé, como que me encantó el libro, pero me dejó peor. No me resolvió nada. Eso. Pues voy ahí, engancho con lo que dice Pancho y también lo que planteabais antes Andrés y Juan. Un poco la idea fundamental esta de recuperar los clásicos para el presente me parece fundamental, ¿no? Yo soy muy partidario de los clásicos en general y creo que nos dicen cosas que todavía tienen mucho sentido, ¿no? Toda la descripción del mundo de política y ciencia de Max Weber es una descripción de un mundo muy contemporáneo y tal y como lo lee Wendy Brown con la pérdida de valores que ahora decía Pancho y tal, es totalmente contemporáneo, ¿no? Y el fragmentito que os he leído y tal, pues nos lleva un poco a la sensación de que no hemos resuelto nada aún, que decía Pancho, ¿no? Es cierto, no hemos resuelto nada aún. Seguimos atrapados en el mismo proceso de pérdida de lo común, de pérdida de lo colectivo, porque al final lo religioso es lo común, ¿no? Si vamos a Durkheim, que es también en la otra pata
de este banco, lo religioso es lo colectivo, ¿no? Entonces, son los valores los que hemos perdido y no somos conscientes de cómo salir de esa situación. Y ahí plantea Weber y Wendy Brown también planteaban los dos problemas, las dos salidas fundamentales, ¿no? La primera salida que sería a través de la burocratización, que a Weber le ponía de los nervios, y la segunda salida a través del carisma, ¿no? Que a mí me pone de los nervios. Y aquí la recuperación que hace Wendy Brown, o el esfuerzo de recuperación que hace Wendy Brown para la izquierda de los movimientos carismáticos y de los liderazgos carismáticos y tal, me parece muy peligrosa. Y por eso decía que este libro es muy bueno para pensar y no para estar de acuerdo constantemente con todo lo que dice la autora. A mí el tema de la recuperación de lo carismático, que está tanto en Weber como en Wendy Brown, no me convence en absoluto. No me convence en absoluto porque me parece peligroso, me parece una política desde arriba, una política clásica en ese sentido de líder, de jerarquía, etcétera, etcétera. Y me parece que nos mete en un terreno desconocido, bueno, o mejor dicho, ya muy bien conocido, ¿no? Por toda la historia del siglo XX, todo lo que salió mal. Entonces ella viene a decir como, bueno, pero es que la derecha lo está usando, ¿no? Habría que abrirse a esa, desde el punto de vista de las izquierdas, tendrían que abrirse a esa salida. Y yo por ahí no lo veo, ¿no? Ya es una cuestión política personal, no lo veo como solución lo carismático. Sí. Te pregunto sobre la marcha, ¿no será quizá una mirada, porque la derecha como que ocupa esa energía, pero tomando a Spinoza como pasiones tristes, ¿no? Y en cambio podría generarse también una energía carismática, en tanto como aglutinar con el otro tipo de pasiones, ¿no? Que tienen esta capacidad como de construcción. Entonces, claro, uno tiende a pensar en populismo inmediatamente, ¿no? Liderazgo carismático, un líder populista, y claro, yo también le di esa vuelta, pero quizás se habla de, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy breve. En Chile en este momento hay primarias por el lado oficialista y tenemos por un lado una candidata que es Carolina Toá, que tiene una energía muy masculina, no estoy diciendo que sea machada ni hombre, sino una energía que tiene que ver con la dureza, con la firmeza, con el orden, con la rectitud, etcétera, muy como con ese perfil. Y por el otro lado tenemos una candidata que es un encanto, que es como, a Bachelet le decían la mami, a Janet Jara le están diciendo la tía, ¿no? Es esta gente que tú la quieres invitar a la casa a merendar porque lo vas a pasar muy bien conversando. Entonces, ambas tienen proyectos, gente detrás, etcétera, pero la manera en que aglutinan o la forma en que convocan tienen distintas pasiones. Entonces, como complejizar eso, ¿no? Quizás no solamente está hablando de un liderazgo en tanto populismo autocrático, sino quizás está pensando como una forma de atracción que tiene que ver con el lenguaje, con las actitudes. Yo lo despersonalizaría. Con eso salvo, ¿no? Como que sea el carisma de la energía, por así decirlo, o de la propuesta, más que un carisma del individuo. Perdona que te interrumpa, pero si no después se me va a olvidar. Por ahí, sí, por ahí me parece muy interesante la reflexión que haces, Pancho. Y en ese caso habría que pensarlo, con todo. Incluso eso habría que pensarlo, ¿no? Pero sí, como una lógica de carisma general o energía carismática, como lo llamas tú, me parece interesante para un movimiento político. Lo que me pone en guardia es confiar demasiado en esto, ¿no? Y no dotar a los individuos, y yo en eso soy muy, pues muy pesado, ¿no? No dotar a los individuos de las capacidades racionales para poder elaborar sus propuestas y hacer lo que quieran y, bueno, construir un poquito más desde abajo, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, con esa salvedad se podría pensar desde ahí algo interesante, sí, sí. No se oye. Ya. Ya. Es que está muy chévere la
discusión que han planteado. Porque este tema de lo carismático, sí, igual coincido con Alberto, el riesgo que trae, que las experiencias nos han dejado, ¿sí? Y porque, a ver, lo que plantea Pancho, un poco suena muy bien y esto, pero es que en medio del sistema que estamos, el sistema político en que estamos inmersos, en este sistema representativo que necesita rostros, figuras, es muy difícil que esa energía carismática se pueda, no sé, no, un poco pesimista, pero que esté como, o sea, que no se concentre en una figura, todo apunta a concentrarlo en una figura. Y ahí es donde están los riesgos y todas estas cosas que señala Alberto, que no sé. Entonces, ahí la reflexión que me queda es, pues nada, la apuesta de Weber y de Brown con lo del carisma está allí muy argumentada y todo lo demás, pero un poco el escepticismo pasa por la experiencia histórica que ya hemos venido recogiendo y que ha sido, digamos, muy difícil. Y la apuesta por un carisma colectivo, como llama Pancho, está muy bueno, ¿sí? Lucha con el sistema que tenemos representativo y toda esa personalista en el que estamos inmersos, y pues la lucha sé que la lucha estaría allí en el otro campo que toca el texto, ¿sí? Para ponerlo de una vez, que es el campo de la educación y la academia. Entonces allí es el otro escenario para mirar a ver cómo esto puede llegar a conectar, porque la fórmula estaría un poco allí entre la relación de lo político y la academia, que es como dijeron ahorita en un principio, lo que no se ha resuelto, ¿no? Que Weber lo planteó, lo miró y que hoy en día es prácticamente semejante. Está allí las preguntas y los dilemas sobre la relación entre ciencia, academia, política, en fin. Si me permite, yo quería continuar. Lo que plantea Andrés es muy interesante, pero para cerrar por lo menos el tema del carisma, ¿no? Y lo de la solución política, ¿no? Que es algo que también, en la primera impresión que tuve es eso, ¿no? Como les comentaba, el tema este de la solución que propone Wendy Brown, ¿no? Por lo menos yo lo interpreto así. Creo que habla un poco de la crisis de las izquierdas, de los progresismos en el mundo occidental y de manera más concreta en Estados Unidos. Yo creo que también hay que ver el libro en ese contexto, ¿no? Porque son unas conferencias que ella imparte en Yale, en un momento, bueno, porque ya tuvieron la experiencia de Trump, no sé si fue en el año 2019 que estaba esas conferencias, ¿cierto? Entonces también cuando ella yo creo que habla de esta salida del liderazgo carismático, está apelando, bueno, qué atributos o qué liderazgos hay en el progresismo estadounidense, ¿no? Que se puedan enfrentar a este liderazgo carismático que hay en la derecha, ¿no? En Estados Unidos, con lo que significa Trump, ¿no? Yo creo que hice esa lectura también y yo comparto lo que han planteado tanto Andrés como Alberto y también Pancho, ¿no? Del tema de estas dificultades, estas salidas, podemos decir, con estos liderazgos populistas, pero concuerdo en algo que decía Pancho con el tema de que el carisma también se puede ver de una manera colectiva, ¿no? Como algunos atributos, porque ella también en la primera parte de las conferencias o de este libro está hablando sobre todo la idea de la política como profesión. Está rebatiendo con Weber cuáles son los atributos, las características que tiene que tener un líder político, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo bien interesante con Weber, creo que pensando también, como digo, en clave estadounidense, y ahí, claro, ella pone en discusión los valores, cuando habla del tema de los valores, que los nuevos líderes o el liderazgo de este progresismo, por lo menos en Estados Unidos, sería conveniente que recuperar aquellos ideales y valores que hablaba Weber, ¿no? El tema de la responsabilidad, el tema de la sobriedad, ¿no? Entonces dice, bueno,
necesitamos estos líderes carismáticos, pero que no sean tan excéntricos como puede ser el Trump o una salida populista, y recuperar el valor, bueno, de lo que se espera de un líder político, ¿no? Que sea, bueno, sobriedad, capacidad de movilización, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la salida que ella propone, y por eso, como les decía también anteriormente, no sé si es también una llamada o una puesta de atención hacia el progresismo en Estados Unidos, ¿no? Porque pensar también todo el tema de la nueva derecha con Trump puede ser una reacción de la reacción, ¿no? Todo el debate que ha habido alrededor de la cultura woke en la academia estadounidense, etcétera, y mira que ella le habla, Wendy Brown, como una teórica también de izquierda, del feminismo, reitero, y ella está diciendo, bueno, a lo mejor nos excedimos demasiado en estas políticas identitarias, minorías, etcétera, que están muy bien, que son deseables, pero se nos olvidó otros aspectos que son importantes también para la sociedad estadounidense, ¿no? De hecho, las menciones que habla al tema político son menciones, son referencias obviamente muy, muy localistas. Y eso sería un poquito lo que quería como remarcar, ¿no? Esta idea también que ella pone encima de la mesa. Bueno, necesitamos, ante la crisis de las izquierdas, del progresismo, una salida carismática, ¿no? A través de un líder que tenga estos atributos, ¿no? Bueno, es algo que, como estamos viendo ahora, que si nos encaja o no nos encaja, dadas las experiencias que hemos podido tener en nuestros países, ¿no? Que tenemos también en el sur global, en España, etcétera, que nos ponen al final con otro elemento, si me permiten, que también está menos en el texto de Wendy Brown, pero sí, obviamente, en el texto de Weber y en otros textos también de Weber, como el tema de la democracia, ¿no? Y de hecho también le habla un poquito Wendy Brown, ¿no? ¿En qué nos quedamos? ¿Cómo entendemos también la conceptualización de la democracia? ¿Solamente democracia plebiscitaria, representativa, etcétera, ¿no? También nos habla un poquito de eso, de la crisis de la democracia o del crisis del valor de la democracia, ¿no? Que de hecho, sobre todo en nuestros países, pues es bastante palpable, ¿no? No hay una adhesión de la ciudadanía, de la gente, a la democracia como valor, ¿no? Y tenemos soluciones populistas con líderes carismáticos. Por ejemplo, Pancho hablaba, bueno, de Bolsonaro, Milei, pero tenemos más recientes como el ejemplo de Bukele, ¿no? En El Salvador, ¿no? Ese es un ejemplo que encaja, yo creo que muy bien en todo este contexto de líder carismático, y encima la política pop o la cultura pop política, ¿no? Cómo convierte toda la democracia y todo lo que hay como, bueno, pues como un show, ¿no? Y que nos habla también de la crisis del valor de la misma democracia y de cómo no genera adhesiones. Eso sería un poquito como para el complementar lo que ustedes han dicho, y bueno, seguimos. Sí, tengo los ecos de Maquiavelo, de haberlos leído hace poco, y creo que, claro, que tenemos acá tenemos un problema, gente. No estoy de acuerdo con ustedes. ¿En qué sentido? Tengo que tomar decisiones como político, tengo que tomar decisiones como dirigente, como a cargo de cierta institución, el decisionismo, ¿no? Hay que tomar ciertas decisiones, y esas decisiones tengo dos opciones: o las tomo en función del mundo que quiero, o las tomo en función del mundo que hay. No sé si entonces, el mundo que hay hoy en día no nos permite hacer ciertas cosas que quisiéramos hacer. Es un gran problema que tenemos en comunicación política, en estrategia política, que tenemos que transmitir mensajes que esencialmente venden a una persona como producto con una duración de tiempo de 30 segundos, en donde los 3 primeros segundos son los que tengo yo para diseñar algo que te atraiga y que te pueda mantener en la página web 5 segundos más, o que veas el reel completo. No me gusta a mí esa... O sea, yo como consultor no saben lo que sufro aconsejando estas cosas. Entonces ahí tenemos el mundo de la reflexión que tiene, como bien decía Maquiavelo, hay tiempos, no un tiempo. Hay tiempos. La academia tiene su tiempo
y reacciona a su tiempo, y el mundo práctico político tiene su propio tiempo, que es más contingente, que es más inmediato, que no se puede dar los lujos, como bien decía el texto, de hacer otra cosa que no responder a la realidad. Entonces, creo que Wendy Brown, de cierta manera, está atendiendo al tiempo contingente, no al tiempo académico. ¿Por qué? Porque, como bien dice, y creo que podemos compartir eso, y lo dice acá, dice, ¿no? Que la izquierda reproduce el desdén intelectual que muchos de los que se sienten atraídos por la derecha detestan y que los políticos de derecha explotan. Esta de alguna manera, nos hemos vuelto difíciles de comprender para el mundo actual. Y en vez de comprender cómo iba fluyendo esta cultura neoliberal, esta sociabilización neoliberal, este mundo de la vida individualista, en competencia constante, ¿no? Brutal, salvaje, nos fuimos quedando en discursos académicos, que no son malos, pero en el ámbito político. Entonces, acá no es como uno quiere que sean las cosas, lamentablemente. Por eso a mí me parece que lo que nos está pidiendo Wendy Brown, de alguna manera, es que lo que hoy en día hace reaccionar al mundo son los afectos. Como bien también lo dice Chantal Mouffe en su libro Pasiones, ¿no? Donde retoma esto mismo, porque yo estoy con Alberto, yo soy racionalista, a mí me gusta que me convenzan, me gustan los fundamentos, me gustan los hechos, o sea, me encanta la modernidad, la abrazo, la adoro, pero no estoy viviendo en un mundo moderno. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Ahí lo complejo, ¿no? Los políticos tendrán que hacer lo suyo en su campo y los académicos tendrán que hacer lo suyo. A mí lo que me interesa es la comunicación entre ambos mundos. Esa codificación para mí es fabulosa. ¿Cómo hablamos de esos dos mundos? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Lo que estamos interesados por las repercusiones de la mediación de la vida a través de lo digital, que trae consecuencias de sociabilización, de subjetivación, consecuencias económicas y cómo pasamos eso a la norma. ¿Cómo pasamos eso a la ley? Bueno, eso, ¿no? Por eso creo, como quería poner ese punto, ¿no? Como poniéndome al lado de la doña Wendy, ¿no? En ese sentido. Pero, ¿qué te iba a decir? Allí, es que voy a discutir un poco con lo que estás planteando, con lo que es que, ¿qué es lo que lo que yo veo, mi reflexión, ¿sí? Pues nada, que en el mundo político está tal cual como se diagnosticó allí, un mundo político dominado, digamos, en los términos de Wendy Brown, por el nihilismo, ¿sí? O sea, tanto en derecha como en izquierda, o sea, ninguno se hace responsable de nada, ¿sí? Y lo que hablábamos ahorita, de esto de rendir cuentas, no sé. Y creo que un poco le juega a lo que tú nos planteas, Francisco, Pancho, de que la coyuntura y que el momento y que las realidades, digamos, se interponen y se sobreponen, digamos, a todos estos debates y pues en torno a esa realidad apremiante y a estas cuestiones, pues todo puede cambiar de un momento a otro y pues nadie se hace responsable como de sus actos y de sus asuntos. Y a mí me parece que pues allí es seguir en lo mismo, ¿sí? Y me parece el tema interesante cuando pues que hay una palabra allí en el desarrollo del texto que es muy linda y es muy difícil de asimilar, pero que es esta noción de responsabilidad, ¿sí? Pero responsabilidad habría allí que enmarcar la responsabilidad ante qué o con qué o frente a qué, ¿sí? Frente al momento, frente a las circunstancias o frente a las ideas, frente a un proyecto, ¿sí? Y además te propone hacerte responsable de lo que no pensaste que iba a suceder, del imprevisto, que es como una responsabilidad extendida, además me parece, ¿no? Como que las consecuencias llegan donde uno no pensaba y hacerse responsable de eso también. Es muy interesante esa extensión que pone ahí. Y claro, y el hecho pues a mí, digamos, un poco entiendo la idea de en medio de esta situación
el primer responsable es la figura política que asume, digamos, esos momentos de decisión, ¿sí? Está bien, súper bien, ¿cierto? Pero también el responsable somos todos en términos de, pues, de que estamos en, que es el tema de todos, ¿no? De lo político, que es lo de todos, ¿no? Entonces no es solamente descargar, porque a eso nos han llevado todas estas ideas de dejar en otros lo que se supone que es de todos. Entonces, pues bien, ahí la cuestión está compleja, ¿sí? Porque como hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo de las conversaciones, la atmósfera, el aire, lo que respiramos, el ambiente cultural, el ambiente académico nos lleva a pensar como que no hay nada, ¿no? O sea, esa respuesta en qué mundo vivimos, pareciera como que vivimos en un mundo atrapado por estas lógicas nihilistas, digámoslo entonces con este texto, ¿sí? Capitalistas, sí, esquizofrénicas, aceleradas, con todo lo que hemos visto a lo largo de los textos, ¿no? Entonces aquí un poco es la cuestión de cómo darle un poquito de pausa a esto, y creo que el texto Weber y Wendy lo conectan con el tema de la educación, sino que el tema es difícil, cómo conectar educación o academia con estos temas, tratando de salvar lo que Weber trató de salvar, hizo la guerra pues para poder salvar allí un poco es la ciencia y el conocimiento para que no se viese tocado, pues no sé, o sea, la relación ahí es muy difícil, ¿no? Pero creo que el puente está con la educación, con el conocimiento, pero pues la cuestión es muy compleja porque todo esto tiene el poder de invadir todo, incluso la ciencia, el conocimiento, y pues nada, termina siendo funcional a todas estas cosas, ¿no? Una academia nihilista. A mí me parece clave la responsabilidad, ¿no? La ética de la responsabilidad de Weber, que sería, y también lo que comentaba antes Juan también, ¿no? Los elementos que vienen a limitar o a tratar de poner sobre la mesa una forma de ser político, y que es virtuosa. Y entonces el carisma podría quedar limitado por todo eso, por todas esas virtudes. Pero si no, el carisma desatado parece peligroso. La práctica cotidiana a la que se refería Pancho antes, de cómo se hace la política, es problemática en el sentido de que vender políticos es en sí mismo problemático. Pero que tiene que ver con el sistema, con la realidad, etcétera. O sea, no quiere decir que... lo que quiero decir es que el problema fundamental que tenemos es igual la escasa participación política. O sea, aquí estamos hablando como si hubiera unos políticos por un lado y luego la ciudadanía, ¿no? Y Weber un poco lo plantea así. Dice, el que quiera dedicarse a la política, que diga no sé qué, que haga no sé qué, que haga no sé cuántos y tal. Pero el resto de la ciudadanía pues queda al margen de lo político. Y entonces, de lo que estamos hablando en el fondo es hasta qué punto queremos que los individuos tengan más capacidad política y los políticos, por ponerlo entre comillas, ¿no? Los que se dedican ocasionalmente a la política, que debería ser de esta forma, y estoy en el debería, pues no tengan que estar, digamos, ocupando esos espacios de manera profesional y eterna. Entonces, por ahí va un poco mi crítica fundamental, ¿no? Entonces, el carisma puede ser parte de la solución para Weber y para Wendy Brown. Para mí puede ser parte del problema. Si se entiende de esa forma de los políticos profesionales, etcétera. Y bueno, en ese sentido, me parece que va a una cuestión más de fondo, ¿no? Una cuestión más de fondo de quiénes son los políticos aquí y por qué no somos todos, ¿no? Y bueno, nada, solo quería apuntar eso. Yo, si me permiten aquí, continuando un poquito el debate, que me parece muy interesante, yo creo que, bueno, el gran problema, como obviamente que plantea el libro, es el tema del nihilismo, que lo reconoce con el neoliberalismo, ¿no? Que es
nihilismo de nuestros tiempos, ¿no? Las consecuencias que ha tenido el neoliberalismo en las sociedades occidentales, ¿no? Y la pregunta que traes, que ya lo decía un poquito también Alberto, ¿cuál es el pegamento que nos une, ¿no? Vemos que hay proyectos colectivos que no se unen, crisis de la democracia, y la solución, volvemos, es carismática, ¿no? Por parte tanto, sobre todo de Wendy Brown, ¿no? Esto que hablaban ustedes de la responsabilidad, rendir cuentas, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés, y también con los atributos, que uno de los atributos es la ejemplaridad, es decir, necesitamos un líder, una lideresa ejemplar, y ella va a ser, detrás de ella, vamos a ir a componer, reconfigurar proyectos colectivos, ¿no? Entonces, eso es al final, también lo conecto con el tema que también quería tocar de Andrés, que decía, con el tema de la educación, por ejemplo, o la pedagogía beberiana. Si recuerdan ustedes, al final son salidas también individualistas, ¿no? Reproducen la misma lógica del neoliberal. Por ejemplo, si recuerdan, cuando en la parte del libro que Wendy Brown dice, bueno, lo que hay que volver a las humanidades, a la pedagogía comprensiva de Weber, ¿no? No en la neutralidad evaluativa, pero sí cómo preguntarnos por qué hemos llegado aquí, en qué mundo vivimos, cuáles han sido los acontecimientos históricos que nos hacen que hoy seamos de esta manera y no de otra, ¿cierto? Y ella pone, bueno, pues una serie de preguntas que hace en su clase. Esa es la salida también, al final, que es una pedagogía que yo voy a aplicar en mi clase de manera también individual, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que reproduce lo que está criticando, que es el nihilismo neoliberal, ¿no? Y el tema de, bueno, el neoliberalismo en sí es un sistema, un régimen que al final premia los procesos de individualización, de individuación, y la solución que también nos propone ella, yo creo que reproduce ese modelo neoliberal. Es mi impresión, ¿no? De que cuando habla de esa pedagogía weberiana, de la ética que tenemos que tener en nuestras clases, bueno, al final depende de la calidad de los profesores que tenemos. Sí es cierto que la mirada que tiene es crítica, y yo concuerdo en varios aspectos que plantea Wendy Brown, y si quieren luego podemos entrar en ello, ¿no? Sobre todo esta idea de cómo está formada hoy día o cómo se crea el sistema académico, el sistema universitario. Me imagino que piensa más en Estados Unidos, pero también hay ciertas similitudes en nuestros países, ¿no? En el sur global, que es esto de hacer ciencia, conocimiento en universidades bajo un contexto neoliberal. Eso sería un poquito como mi complementariedad para entrarnos siquiera en el tema de la educación, ¿o no? Que también creo que se conecta con el tema carismático y creo yo con estas salidas individuales que no dan respuesta al problema en sí, que es, bueno, cómo volvemos a unirnos y qué pegamento nos une hoy día, ¿no? Por resultado de toda esta política neoliberal. Eso sería un poquito mi reflexión al punto. Oye, bueno, ahí tocaste, Juan, el tema, ¿no? De estas centralidades universales que pareciera ser que demandamos para tener orden. Que es lo que planteaba al principio, ¿no? Que es algo que me da vuelta, porque como racionalista, como tengo fe en la racionalidad, claro, me complica, o complica no el tema de que me probleme existencialmente, sino que me parece súper interesante resolver aquello, qué es lo que nos une, cuáles son los nuevos universales, ¿no? Esta necesidad de cuál es el discurso. Por un lado, a mí me gusta mucho leer la revista Jacobin, no sé si ahí estuvimos, de Peter Frey, estuvimos leyendo, ¿no?, Los 4 futuros posibles, uno de los fundadores, y está esa discusión, ¿no? De cuál es el concepto o el ecosistema de concepto, de lenguaje, que nos permita a nosotros volver a construir elementos universales. El fraccionamiento que tiene el mundo del trabajo. Yo aquí tenía un par de libritos, El nuevo régimen de las desigualdades solitarias, de François Dubet, y en la época de las pasiones tristes, que a mí me encanta este francés, porque hay distintas percepciones de desigualdad, distintas formas en que la gente está viendo. Entonces, vivo con una amiga que es parte de las diversidades sexuales,
Y siempre estamos conversando sobre esta necesidad que tienen los distintos grupos de colocar su nombre para existir. ¿Ah? Por algo Dios creó el mundo hablando, ¿no? Entonces, las cuestiones toman como sustancia en la realidad humana una vez que tienen un nombre, tienen es parte de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, pero claro, esa construcción de identidades, de ser reconocido, te va aumentando el fraccionamiento. ¿Ah? Entonces yo siempre digo, a mí me encantaría llegar a un mundo en que viéramos personas y no una gran agrupación de identidades que cada vez son más finas y que van solamente abordando su propia tribu, que creo que es un problema, ¿no? Entonces, claro, la izquierda en esta caída de los universales, por así decirlo, y el relato, porque como me toca comunicación, convocar a la gente al socialismo ya no prende. Entonces, luchar por los derechos políticos, los derechos de reconocimiento, los derechos sociales, civiles de distintas minorías, fue parte de esa lucha nuestra, pero no hay universales. Entonces, la dignidad son conceptos no es lo mismo construir un sistema económico de orden social y productivo que construir un mundo a través de principios y valores que la mayoría de la gente está pensando cómo llevar comida a la olla. Por eso a mí la realidad me pone en una situación de todos estos textos tomarlos como elementos de análisis, pero yo necesito ver cómo lo operativizo en el mundo concreto, cómo ganar elecciones, cómo construir partidos, cómo potenciar los movimientos, cómo vencer la desinformación. En este mundo nihilista, a mí el texto me tiene loco, yo lo quiero volver a estudiar y si hacemos otro programa de análisis más profundo del texto, yo me sumo, pero desde ya. Bueno, y aquí habría que abrir, y engancho con el tema de educación, ¿no? Que me parece también clave la segunda mitad y la segunda conferencia de Weber, que es tan polémica la de Weber, porque, claro, él desvincula, de alguna forma quiere salvar los muebles y quiere salvaguardar la tarea de los profesores para que puedan ejercer su profesión, etcétera, etcétera, pero desvincula y eso es lo que intenta reparar Wendy Brown, y aquí me pongo un poco de su parte, desvincula la tarea fundamental del conocimiento, que es la emancipación humana. Ese es el proyecto ilustrado, ¿no? El proyecto ilustrado era el conocimiento para la emancipación. Sí, la verdad y la emancipación, las dos cosas. Y no se puede separar una cosa de la otra, o no deberían separarse una cosa de la otra porque son muy peligrosas, ¿no? Y de hecho todas las escuelas de neobeberianos que han venido contándonos milongas sobre lo pertinente que es separar la búsqueda de la emancipación de la búsqueda de la verdad, nos han llevado a esta situación catastrófica en la que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí recuperar parte del aliento ilustrado de decir que hay que buscar la verdad, sí, pero también la emancipación, o al mismo tiempo la emancipación, la verdad para la emancipación, me parece que es fundamental. Y en ese sentido, en esta segunda parte sí me pongo del lado de Wendy Brown, aunque entiendo la posición de Weber, ¿no? Entiendo la posición de Weber en unos tiempos muy complejos que son muy parecidos a los que estamos viviendo ahora, en los que se nos cuestiona constantemente, en los que todo lo político ha inundado el ámbito del conocimiento y en el que, bueno, vemos como todo tiene repercusiones bastante serias y graves en algunos lugares del mundo y en algunos momentos, etcétera, etcétera, y que, bueno, hay que tomar en consideración que es verdad que necesitamos una cierta defensa. Necesitamos una cierta defensa para poder hacer el trabajo, que es el comprometernos con la verdad y, para mí, con la emancipación al mismo tiempo. Así que por ahí, en esta segunda parte, que me parece muy interesante también cómo destaca la importancia de la pasión, de la intuición, ¿no? de dedicarse con pasión, con vocación, ¿no? La llamada, todo eso es fascinante también en Weber, ¿no? Alberto, te voy a echar un poquito de leña ahí a la reflexión para picarte un poco allí. Y con la relación de verdad y emancipación, ¿sí? Que estamos muy de acuerdo y todo esto. Y a mí lo que me genera allí, y te traslado la pregunta es, tú que has estudiado todo este desarrollo de la modernidad, ¿cierto? Y es,
esa conexión que en algún momento se dio y que llevó a todo esto que tenemos hoy en día de verdad y progreso, cambiar la palabra verdad y emancipación con verdad y progreso, ¿no? O sea, esto, pues a mí me parece que allí en algún momento, no sé, no lo conozco bien, tú que conoces más de esta historia, cuando se cuela esto allí, se cambia y pareciera como fuera lo mismo emancipar que progreso, ¿cierto? Y todo lo que esto ha conducido pues al descrédito y digamos, le abrió la puerta a toda esta lógica nihilista al mundo académico y al mundo de la ciencia, es decir, ya dejarla, digamos, como la verdad sin ningún valor, porque la verdad está asociada al progreso y el progreso entonces todo lo que ha conducido, ¿no? Entonces, pues no sé, allí tú que tienes allí un poco de información o qué nos podrías allí. Pues estoy de acuerdo contigo. Digamos que es un error gravísimo asociar la emancipación con la idea de progreso, ¿no? Es un error gravísimo que atraviesa toda la médula espinal de la ilustración y que luego pasa a la sociología y tal, ¿no? Y en ese sentido, la emancipación buena era la emancipación ligada al aumento de las capacidades, al aumento de las mejoras de las condiciones de vida de la gente, al aumento que no fuera automático, que no fuera dado por ninguna dinámica histórica, sino que se fuera consiguiendo y que se fuera, construyendo a través fundamentalmente de la educación, que era en lo que pensaban los ilustrados fundamentalmente, ¿no? Es decir, la educación puede mejorar las condiciones de vida de la gente y va a mejorar incluso el tipo de personas que somos, ¿no? Nos va a hacer mejores en todo. Y al mismo tiempo se cuela la idea de progreso, que con todas las aristas negativas que tiene, ¿no? Y en ese sentido ahí hay una corrupción de una idea potente que situaba todo en la mejora de las condiciones de vida, de las condiciones sociales, de las condiciones de todos los individuos, etcétera, etcétera, y acabamos pues generando dinámicas de desigualdad, dinámicas terribles, dinámicas de colonización, dinámicas, ¿no?, que tienen que ver con la idea de progreso, ¿no?, con toda la cara oscura de la idea de progreso que se desvió fundamentalmente. Pero en la formulación original de Condorcet, por ejemplo, estaba la idea de fundamentalmente mejorar la autonomía y la emancipación de los individuos en términos globales para todo el globo en términos sociales y en términos individuales. Estaban las tres dimensiones, ¿no? En la formulación original de la idea de progreso. Lo que pasa es que luego eso se va perdiendo, ¿no? Y por ahí llegamos a lo que tú planteas, ¿no? Esa vertiente negativa, esa vertiente problemática que nos aleja de la idea de emancipación, ¿no? Lo cual es que allí, Alberto, perdón, qué pena, vuelvo a intervenir. Parece que lo que he visto en lo que nos cuentas y que he leído de lo que tú has planteado, y podría yo aquí relacionar un poco, es el momento en que la idea de emancipación asociado con educación, ¿cierto? Que es lo que estaba allí, como en esas cosas que nos planteas, se transforma luego en la idea de progreso relacionado con ciencia, ¿sí? Que son cosas totalmente diferentes, porque la educación no se limita a la ciencia y la emancipación no se limita al progreso, pero todo quedó en esa formulilla de ciencia y progreso que digamos, el mundo quedó allí atrapado y hoy en día nos cuesta difícil salir y conectar otra vez ciencia con educación y academia, ¿cierto? Como espacios diferentes pero ligados, y otra cosa, emancipación y progreso y otros proyectos, digamos, sociales pues posibles, ¿no? Claro, estoy muy de acuerdo. Y la cuestión es que nos plantea el texto es fundamentalmente cuál es nuestro papel y cuál es nuestra labor como académicos, ¿no? En este mundo nihilista, en este mundo sin valores, en este mundo en el que la ciencia se ve amenazada, la educación se ve amenazada, la emancipación desaparece de los discursos políticos incluso, ¿no? Los discursos políticos prácticos, ¿no? Y todo eso es lo que nos hace reflexionar el texto de Wendy Brown, y me parece por ahí muy, muy sugerente, ¿no?
ese esfuerzo por tratar de enfrentar uno de los problemas fundamentales que tenemos en tanto que académicos, que es un problema social brutal, ¿no? Porque a nosotros nos afecta como académicos, pero a la sociedad le afecta nuestra posición y nuestra condición, y en qué situación estamos, etcétera. Y que me parece valiente abordarlo, me parece acertado abordarlo de la mano de Weber, y me parece acertadas también algunas de las correcciones. Sí que es verdad que, como antes decía Juan, la salida general puede pecar de neoliberal, puede pecar de individualista. La receta tampoco me satisface demasiado, pero bueno, digamos que tiene el mérito y la virtud de plantear la cuestión, ¿no? De plantear los problemas fundamentales, ¿no? Y otra cosa, y ya me callo y os dejo. ¿No os recuerda un poco también a Lyotard, ¿no? El Lyotard de la pérdida de los metarrelatos, un poco la pérdida, o sea, Weber en realidad, ¿no? Como anticipador de estas corrientes posmodernas, etcétera, que no le gusta nada que se diga así, pero es lo que hay, ¿no? A mí pensándolo un poco todo, ¿no? Un poco en Weber y en Wendy Brown y tal, la posición un poco de Lyotard, ¿no? Como curiosidad bibliográfica. Y nada, ya me callo. Nada, complementario a lo que tú decías, Alberto, y bueno, que hablabais con Andrés también, esto último, ¿no? Tú decías lo de Lyotard también. Claro, al final, concuerdo con lo que tú decías, que es Weber en el libro y sobre todo en la ciencia como vocación, ¿no? Al final también la salida que él tiene es individual, ¿no? Es la retirada, ¿no? En su tiempo convulso es una retirada ascética, que es un poquito que se parece a lo de Wendy Brown también, ¿no? Aunque ella dicen, cuando hablaba con los políticos ya estaban, por un lado, en la parte de la política, está en contra de los políticos heroicos, pero reclama un liderazgo carismático, ¿no? Y ahí lo conecto con lo que decía Pancho, que tenga también ciertos valores y lo de las emociones, que esto lo que decía anteriormente Pancho es muy cierto, ¿no? Tenemos que ya cambiar emociones. Él hablaba del concepto de dignidad. Bueno, aquí en Chile fue lo que movilizó el estallido social, un elemento de la dignidad, donde está la vida digna. Y hoy día la narrativa es diferente, ¿no? Hoy la narrativa es seguridad, tener el tema económico, ¿cierto o no? Se ha perdido un poquito así esos valores que cambian, ¿no? Cambia la narrativa, obviamente también, bueno, por lo que sabemos también, medio de comunicación, contexto político, etcétera, y también por el realismo que bien decía Pancho en el gobierno actual, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí no nos metemos, que quería ir hacia este tema del mundo académico, si quieren ustedes, ¿no? Y claro, la postura ascética de Weber es una postura en retirada también, ¿no? Individualista también, de recogimiento, ¿no? Y yo creo que es lo que decía un poquito Alberto, ¿no? De tratar de dignificar, volviendo con la palabra, darle dignidad a lo que es ser profesor, ¿no? Entender que es un talante, ¿no? En sentido orteguiano, que es un talante el ser el profesor, en algunos casos un poquito distante. Y ahí está el tema también de la distancia, que yo creo que también lo de Wendy Brown, cuando ella critica en parte del tema político a las izquierdas y también un poquito a lo académico, se ve algo que hemos pecado también de la academia, que es intelectualismo, ¿no? Con mucho intelectualismo, conversar entre nosotros, esta lógica de la comunidad epistémica que habla Haas también, ¿no? Publicamos artículos más que para hablar entre nosotros muchas veces, ¿cierto? Y eso en países como el nuestro, por ejemplo, aquí en el sur global, o aquí en el caso, por ejemplo, de Chile, pues también cuando hacemos investigación con fondos públicos, muchas veces, bueno, publicamos al extranjero en inglés, no se leen los artículos, la sociedad que ha pagado sus impuestos para publicar, por ejemplo, ¿cierto o no? Que ahí entramos en otro ámbito, que ciertamente un poquito creo que está en el texto de Wendy Brown, que es justamente cómo el nihilismo, neoliberalismo en el mundo académico nos lleva a estas prácticas de, por ejemplo, académicos, hablar entre nosotros, preocuparnos de nuestros papers,
de ir a nuestros congresos, etcétera, y hay veces que descuidamos lo que se llama, bueno, pues trabajar en terreno, trabajar con poblaciones, comunidades, otros sistemas de generar conocimiento, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos podíamos pensar hoy día, ¿no? Porque al final generamos una universidad también que tiende hacia la consagración individual, también muy jerárquica, donde también hay distintos, podemos decir, es un sistema de producción de paper, de artículos, de investigaciones, y donde también hay toda una jerarquización y también se relaciona con algo que decía también Beven en su momento. Hay también muchas condiciones de precariedad, de los que son estudiantes, ayudantes, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí yo creo que dejo esa reflexión también, el lugar que estamos nosotros desde la academia en relación a cómo generamos también conocimiento, ¿no? Cómo se genera conocimiento y cómo también se mide, se evalúa por las agencias que son las que nos financian, las que nos tienen que acreditar, que al final reproducimos simplemente esta gran lógica del paper y dejamos fuera tal vez otras formas de generar conocimiento y trabajar con comunidades y que nos acercarían mucho más a la realidad. Yo creo que tal vez por eso, y para, aunque no me convence la solución de Wendy Brown, para entenderla, al final nos queda muchas veces el aula de clase, que es la manera que tenemos más cerca de compartir con el estudiante, con nuestros estudiantes, ¿no? Y de transmitirles tal vez el conocimiento que tenemos. Es un poquito eso como la reflexión también como para pensar cuál es nuestra labor en las condiciones que hoy tenemos desde las posiciones que ocupamos, ¿no? en el ámbito académico. Sí, Bueno, y también espacios como este, ¿no? Que son espacios para que la gente pueda realmente leer el libro, escuchar opiniones, intercambiar, al margen de la lógica neoliberal. Exactamente. Sí, quería, además de que ya que estamos en la parte de la academia, de la educación, ¿cierto? Simplemente pensar qué hacemos con la educación primaria, o sea, cómo comprendemos los currículums escolares, la lógica, la forma, la estructura del sistema educativo, tanto curricular como física incluso, su relación con el mundo productivo, qué es lo que esperan las familias de la escuela, cuáles son los roles de socialización que tiene hoy día la escuela. Porque claro, estamos conversando del proceso educativo en tanto un sujeto maduro, grande, aunque hoy día un chico de 25 años es adolescente, así como uno de 40 es joven, pero hay ahí, ¿cierto? También un mundo en el cual no estamos abordando en el texto, ¿no? Porque evidentemente todo este proceso de nihilista no creo que parta en la universidad. ¿Cómo pensamos también en la gente que estudia carreras técnicas o que tiene oficios? ¿Cómo abordamos el tema educativo para ese mundo, que no es el que asiste a la universidad? Lo dejo ahí como duda, ¿no? Como que nos falta algo ahí. Y lo otro, reflexionar, ¿no? En esta cosa de que estamos siempre como volviéndose atrás. ¿No les da a ustedes la impresión de que esta cosa del aceleracionismo, es decir, la velocidad con las cuales se van generando transformaciones de los medios con los cuales el ser humano se relaciona con el mundo a través de la tecnología, los cambios sociales, los cambios políticos, a través de esta mediación, que puede ser incluso dominio, además, como dice Han, dice que el medio, el modo de dominación, dice Byung-Chul Han, que me parece bien interesante igual eso. Si estamos teniendo el tiempo suficiente de poder alcanzar la transformación. Quizás hace un siglo atrás la tecnología tenía una aceleración que permitía a la academia ir con el tiempo dialogando. Me da la impresión hoy día que las sociedades se transforman mucho más rápido que los tiempos académicos. Y ese desfase también habría que atenderlo, ¿no? Es decir, es muy probable que nosotros podamos comprender fenómenos que ocurrieron hace un par de décadas atrás por esta necesidad de tomar distancia. Entonces,
cómo también atendemos desde la academia o desde el mundo intelectual, si nos ponemos en esa situación, ¿no?, de atender el presente en su inmediatez, que eso evidentemente va a llevar más a una reflexión personal, una reflexión intuitiva, que una cuestión tan fundamentada, ¿no? No sé, es como por ahí entrar a esa problematización. Sí, me parece Francisco. bueno. Esa reflexión me parece buenísima. Solo un apunte y te dejo, Andrés. El tiempo que tardamos en poder reaccionar y poder comprender realmente el presente, yo lo tengo más o menos calculado, y si os fijáis en la bibliografía de la sociología y tal, las cosas buenas sobre la crisis del 2008 empiezan a aparecer en el 15, el 16, el 17. No inmediatamente, ¿no? No tenemos esa capacidad de reacción tan rápida. Y lo que aparecen son ensayos, y no en papers, fundamentalmente, ¿no? Es decir, que también hay, lo que comentaba Juan y lo que comentaba Pancho, hay por un lado la necesidad de seguir haciendo ensayos también, ¿no? Como parte de la tarea académica de reflexión, de aventurarse, de jugársela. Y luego equivocarte si hace falta, y luego la temporalidad, ¿no? La temporalidad de la academia, yo creo que es más lenta en sí misma que nuestra capacidad de cómo van sucediendo las cosas, ¿no? Y ya me callo, Andrés, te dejo. No, siempre vamos detrás de los hechos, es así, es lo que es en la academia, y es lo que es. Pero no, yo quería a Francisco, el tema que te mencioné ahorita antes de iniciar, todo esto de la educación en el campo de la política, cómo educar políticamente. Sí, tú ahorita lo hablabas, pues, digamos, en el espacio, digamos, escolar y todo eso, pero yo sé que tú te mueves en espacios, digamos, más de adultos, más universitarios. Esa experiencia un poco allí, hablando con el texto de Brown, me imagino que te ha puesto a pensar mucho, digamos, en estas opciones de una pedagogía política, de una educación política y la relación con la academia y la universidad. Es una pregunta pero ¿cómo lo veo como estudiante? ¿Cómo lo plantean allí en esos espacios en los que tú estás? En la academia, en la Nacional de Córdoba, en la academia, dices tú, como estudiante yo, Andrés. Sí, también como líder. Ah, bien. ¿Sabes lo peor de todo? Que no es un tema. Me da la impresión que no es un eje de conversación ni un eje de debate propiamente tal como para poder tenerte una respuesta de cómo se ve. Yo en este momento estoy en la Universidad Nacional de Córdoba, en tercer año, y sabes lo que me preocupa dentro del contexto argentino, donde más me vinculo es con los movimientos estudiantiles, con los grupos políticos de la universidad, es el cosismo. Es que prácticamente todo el debate político que hay dentro de la facultad tiene que ver con resolver cuestiones muy prácticas y no hay debate político. No hay problematización de los grandes asuntos. Hay una... incluso dentro de la misma facultad, hacia arriba, recién hubo elecciones de decanato y jefe de carrera, etcétera, y está todo entrampado en lo gremial, en defender la universidad, pero todo es muy encerrado dentro de sus planos. No sé si por ahí va la pregunta, Andrés, porque se me cortó un poquito, pero si es como lo veo y cómo lo percibo en este marco, ¿no? Veo un ejercicio político sin horizonte, solamente reactivo a lo inmediato, anclado en miradas que se construyeron en el pasado. Y no estamos nosotros trabajando un futuro planificado en el ahora, que creo que eso es un gran déficit. El peronismo vuelve hacia atrás, buscando los principios peronistas del 45, 50, los traen ahora,
la izquierda, yo mismo allendista, vamos hacia Allende para atrás. Entonces, y ese no es el mundo en el que estamos. Y no sé si te respondí. Sí, 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 Por ahí. no, está bien. Yo estoy pensando pues, en eso, en las experiencias que se dan hoy en día en las universidades, en este intento de volver a colocar los valores en tema, en discusión, en el centro de los debates académicos y lo difícil que es, ¿no? Y lo peligroso que es. Entonces, un poco conocer esas experiencias, pues es interesante, ¿no? Como observar de qué manera se Sí, está pero haciendo. Sí. vuelvo a insistir, son valores, se van a buscar valores que hicieron sentido en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Y creo que no estamos nosotros comprendiendo nuevos valores que han instalado una lógica económica brutal. El mundo, el sistema operativo de las sociedades cambió, la gente está pensando distinto, siente distinto, y hoy la percepción supera los hechos. Eso en comunicación política nos está pasando de manera brutal. Los hechos no nos sirven de nada. Hay que construir percepciones, construir relatos. Y eso lo palpo con angustia. Porque veo eso, ¿no? Perdonen que haya caído como en un lugar oscuro, ¿no? Del ánimo, pero tratar de ser razonable, fundamentar y argumentar en política hoy en día es un absurdo. O sea, un debate político te dan 1 minuto para una pregunta súper compleja. Entonces, la política está hecha espectáculo, es un show, tiene que entretener, tiene que divertir, tiene que emocionar. Y por eso creo que, aunque no nos guste, dependemos mucho de los liderazgos, de los rostros, de las fuerzas, de las maneras en que la gente puede mirar, si ya no hay universales, al menos ciertas figuras con las cuales verse reflejadas. Y sin ese reflejo, que lo vuelvo a plantear, antes era metafísico, Wendy Brown nos está planteando un reflejo carne y hueso, un liderazgo, y no sé qué es más difícil, volver a la metafísica, volver a reconstruir a Dios, o basarnos en domesticar nuestros líderes políticos para que sean obedientes a la democracia y que podamos utilizar sus cualidades para ganar elecciones. Por ahí, ¿no? Perdón que me haya extendido tanto. Me parece una posición que describes muy bien lo que es la posición en la que estamos, ¿no? En un movimiento defensivo, replegándonos, mirando al pasado sin saber muy bien y sin tener ningún horizonte de futuro, ningún proyecto compartido, ningún proyecto político potente, ninguna alternativa visible, y volvemos al realismo capitalista de Mark Fisher y volvemos a todas esas situaciones, ¿no? Un poco a la desesperanza, ¿no? Es lo que hay de fondo, ¿no? Es decir, no tenemos capacidad de plantear nuevas alternativas o alternativas que vayan más allá de lo defensivo. También lo entiendo, porque, claro, cuando estás bajo asedio, te tienes que defender, lógicamente, ¿no? Y entonces, por ahí también lo entiendo. Sí, como no angustiarse de que los tiempos que deseamos no son los tiempos de ahora. Vuelvo a decir, si son tiempos de repliegue, asumámoslos bien como tiempos de repliegue y replieguémonos bien, porque hasta que no estén las condiciones objetivas de realidad, dijo el querido amigo Gramsci, y las correlaciones de fuerza, ¿qué más vamos a hacer? Resistir y después avanzar. Yo, si me permiten, como unas palabras por lo menos para ir cerrando, yo creo también un poquito más optimista, yo creo que sí que hay que ser optimista en las nuevas juventudes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que portan otros valores, reflejan los cambios culturales, obviamente sabemos que son culturas juveniles más digitales, pero tienen muchas más sensibilidades, por ejemplo, en los grandes problemas que hoy atraviesan el mundo, ¿no? El tema ambientalismo, el tema también de los cuidados, son más conscientes también de los cuidados. Entonces, no sé, yo creo que no nos caiga del todo la desesperanza y cerremos también un poquito con un poco la salida de Wendy Brown también. Al final tenemos que
seguir con nuestra vocación en formar a jóvenes, obviamente con lo que decían, es lo que hemos dicho aquí, sentido crítico, el conocimiento, y también que estos jóvenes portan otras sensibilidades diferentes, ¿no? Porque el mundo también está cambiando, ¿no? Es cierto que estamos bajo asedio, que podemos caer tal vez en derrotismo, en entrega, pero al final también da sentido a lo que hacemos, ¿no? Encontrar, bueno, que lo que hacemos puede tener reflejo en estas nuevas generaciones que algo pueden ir cambiando. Yo me sumo a esa posición de Juan y decir que igual tenemos que resistir y luchar en nuestros espacios, es decir, la academia no es lo que queremos, ¿sí? Eso está claro. Así que pues hay que hacer también allí la crítica fuerte, así sea nuestro espacio y a veces tambaleen en nuestros endebles lugares, pero pues que la academia no puede seguir siendo ese recinto, esa burbuja y darle espacio, como dice Juan, allí a los chicos, a las nuevas generaciones, es decir, es que la universidad se vuelve un espacio muy cerrado, donde los chicos se les permite entrar a los salones y eso pues porque, sí, pero de ahí para allá no tienen más espacio de universidad, sino es el aula y ya. Exacto. Y además también, Andrés y colega, por ejemplo, muchas juventudes hoy día portan más conocimiento, más experiencia, temas de feminismo, diversidades, son más tolerantes a la diversidad, a la diferencia, ¿no? De que la generación que nosotros nos formamos, finales de los 90, etcétera, ¿no? Es decir, también hay cambios culturales hoy día que es cierto, como decíamos anteriormente, nos cuesta todavía el sentido de comprenderlo, pero yo creo que hay que tener una velita de esperanza todavía encendida, ¿no? Yo me sumo a ese aliento de esperanza, pero subrayando el diagnóstico que hace Wendy Brown de estos tiempos nihilistas y las dificultades que vamos a tener, ¿no? Entonces me sumo asumiendo, y ahí ¿no? Nos volvemos realistas todos, asumiendo la realidad del tiempo en el que habitamos, ¿no? Bueno, genial. Qué bueno que cerramos con optimismo porque hay una cantidad de programas que no hemos ido llorando así con ganas de resolverlo rápido, ¿no? Así que hermoso. Genial, grande Wendy Brown. Hoy en Las ruinas del neoliberalismo, el último capítulo, el 9, justamente aborda el nihilismo y lo desarrolla bastante bien y lo explica más en profundidad, así que si les interesa, el último capítulo, si no me equivoco, el 9 de Las ruinas del neoliberalismo, ahí ella aborda ese tema, justamente. Pues genial, lo apuntamos. Bueno, pues despedimos ya por hoy y muchas gracias a Andrés, Juan, Pancho, los tres. Ha sido un placer. Muchas gracias. Caucherá. Gracias, saludos. Voy a detener la grabación si soy capaz. Vamos, serás capaz. Voy a tardar. No saquen los vasos de vino todavía ni nada.